Bienvenidos a Dentalmente Hablando, el espacio donde hablamos sobre salud bucal, educación dental y formación profesional en el área de la odontología. Soy Jennifer Aguayo, directora de Goldent, y en este episodio de hoy estaremos hablando sobre un tema fundamental dentro del área clínica y dental: la importancia de la certificación de CPR y cómo puede marcar la diferencia en una situación de emergencia. Hoy vamos a conversar sobre quiénes deben tomar la certificación y qué tipo de emergencias pueden ocurrir en una clínica dental, qué se aprende realmente en una clase, en un curso de CPR, y cómo la preparación se relaciona directamente con la formación clínica de asistentes dentales y profesionales de la salud. Además, estaremos compartiendo información muy importante sobre cómo reaccionar correctamente ante situaciones médicas y por qué estar preparado puede incluso ayudar a salvar una vida. Así que acompáñanos en este episodio de Dentalmente Hablando. Comenzamos. Goldent, la mejor escuela de asistentes dentales en Nebraska, presenta. Bueno, pues para comenzar con este episodio, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Jocelyn Castillo. ¿Cómo estás? Hola Jennifer, muy bien, muchas gracias por darme la oportunidad de venir a hablar contigo el día de hoy, por venir a compartir un poquito de quién soy y qué puedo proveer en la información del tema del día de hoy. Bueno, pues déjenme les presumo que ella es una odontóloga bilingüe, recién graduada, así que estamos celebrando su graduación. Entonces estoy muy emocionada de que ella esté aquí con nosotros para compartir este tema. Y como ya escucharon, vamos a estar hablando de emergencias, no solamente que pasan dentro del consultorio, sino que pues ustedes saben que una emergencia puede pasar en cualquier lugar, a cualquier hora del día, incluso estando en la calle. Entonces, presten mucha atención porque vamos a estar dando consejitos importantes de cómo reaccionar ante situaciones de emergencia y cómo tener la certificación de CPR te puede ayudar a incluso salvar una vida. Por ejemplo, a ti, mientras estabas en la escuela, en tus prácticas, ¿viste o te tocó alguna emergencia dentro de la clínica? Bueno, cuando me pongo a pensar en los últimos años en que pude ver pacientes en la escuela de Creighton, me pongo a pensar específicamente en una situación con una paciente que era jovencita, no había tenido la oportunidad de ir al dentista cuando era niña, más pequeña, y tenía bastantes problemas en su dentadura. Y cuando le dejamos saber toda la lista de cosas que le hacía falta, le dio mucha ansiedad, la inyección también le dio mucha ansiedad, las agujas y cosas así, que es muy común en la La población. ansiedad es algo muy común. Verdad, y le dio un episodio de hyperventilation. Empezó a respirar muy rápido, empezó a sentirse como entumecida de ciertas partes de su cuerpo. Y yo como estudiante nos preparan en las clases y en la clase de CPR también cómo esas emergencias nos podemos manejar, pero gracias a Dios tenía mi supervisor, mi profesor allí para que me ayudara porque fue mi primera emergencia dental en realidad. Fíjate que eso pasa muy seguido. Por ejemplo, literalmente los nervios nos traicionan. O sea, Sí. pensamos que tenemos una situación bajo control, pero ya cuando el temor a las agujas o la ansiedad de qué me van a hacer, me va a doler, estoy vulnerable, estoy en una clínica dental o en una situación donde a lo mejor no estoy preparada para esto, y los nervios te traicionan, te empiezan a temblar las piernas, de tu corazón empieza como a latir muy rápido, y eso puede llevar a otra emergencia que incluso se pueden desmayar, que es una cosa muy común. Cómo tratar un desmayo, cómo proteger la cabeza de los pacientes y cómo reaccionar uno como profesional ante esas situaciones. Más aparte que todo tu equipo de especial, bueno, todo el equipo de la oficina dental esté preparado para saber qué hacer ante una emergencia. Por ejemplo, nosotros dentro de la clase de asistentes dentales les incluimos el entrenamiento de CPR, por ejemplo, saber qué hacer, en qué posición debemos de poner al paciente para que ayude a recuperar tanto la respiración como el fluido de la presión de su cuerpo. Entonces, ellos están preparados para saber qué hacer en estas emergencias. Como dices tú,
te preparas, Sí. pero ya el estarlo viendo, ya ver la situación ahí, es otra cosa totalmente diferente. Aparte, uno como profesional, a veces teniendo tanto el entrenamiento, teniendo tanta la preparación, cuando pasa con alguien de tu familia, o a lo mejor niños pequeños, es una situación muy diferente, porque el saber cómo actuar, a lo mejor lo sabes en tu mente, en tu conocimiento, Sí. pero en ese momento algo pasa, se bloquea, y te voy a compartir algo bien rápido. A mí me pasó hace ya unos 6 7 años. Yo iba manejando, traía a mi niña, en la parte de atrás del car seat, y la iba a dejar a casa de la señora con que me cuidaba en ese momento mi niña. Y me bajé del carro, no sé qué pasó, no sé cómo pasó, el carro se cerró, las llaves estaban adentro y mi niña adentro estaba despierta. Entonces dije yo: "Guau", estaba haciendo, tú sabes, el frío que hace aquí en Omaha. Entonces me bajo y intento abrir la puerta y no abría, y no abría. Yo dije yo: "Dios, ¿qué hago en ese momento?". Por suerte estaba ya afuera de la casa de la señora. Ella me prestó su teléfono y me dice: "No, pues llama al 911". Dice: "Pues está", digo, al 911, y estaba frío afuera y todo. Entonces, yo en mi teléfono estaba marcando y dije: "¿Por qué no entra la llamada? ¿Por qué no entra la llamada?". Estaba marcando 119. Los nervios que tenías Yo en ese estaba marcando momento, sí. 119 en lugar de poder marcar 911, y yo: "¿Por qué no entra? ¿Por qué no entra?". Y yo: "Cálmate, tranquila". O sea, de saber a lo mejor qué hacer, los nervios te traicionan. Ujú. Pero, pues bueno, dentro de la oficina dental, aparte del desmayo, ¿qué otras situaciones se pueden presentar? No, pues claro, y como tú lo acabas de mencionar, uno en la Facultad de Odontología toma muchas clases de estas emergencias médicas porque les están a toda la gente. Algunas otras que son muy comunes es como la hipoglicemia con los pacientes que quizás tengan diabetes o quizás sea alguien que hizo ejercicio esa mañana y no comió nada. Entonces les baja el azúcar, es muy importante, eso es algo muy común. Le puede subir la presión a alguien de una forma muy riesgosa. Ujú. Le puede pasar también que, por ejemplo, si sufre de epilepsia o le dan convulsiones, también le puede pasar en el consultorio dental. Algo que nosotros remarcamos mucho dentro de las clases de asistente dental es la importancia de hacer una buena historia clínica. Ujú. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta qué enfermedades tiene la persona, qué medicamentos toma la persona, qué consejos o sugerencias pudieras darle al paciente. Sabes que si va a tener una extracción, venga comido, tome su medicamento, Ajá. venga bien hidratado, bien dormido. ¿Por qué? Porque cuando el cuerpo se enfrenta ante, primero, la anestesia, Ujú. después la situación que se pone nerviosa la gente, el estrés, el miedo, y puede pasar de que personas dicen: "No, pues ahorita ay, voy a salir del dentista, ahorita como algo, ahorita me tomo medicamento", pero no cuentan con que el procedimiento puede alargarse o puede, requerir un poco más de anestesia, y es cuando las personas: "Ay, no importa, a lo mejor es rápido". No le dan la importancia suficiente y pasan este tipo de emergencias. Ujú, estoy completamente de acuerdo contigo, Jennifer. Yo pienso que también nuestras comunidades tienen que saber que es importante darle saber a todos los detalles de su historial médico al dentista, a la Exacto. asistente dental que lo está tomando, los medicamentos, por cuánto tiempo lo toman, las cirugías, las operaciones, algo con todo detalle que no les dé vergüenza, porque pienso que en nuestras comunidades muchas veces la vergüenza previene que el paciente lo dejes todo salir ahí, que es importante para nosotros los proveedores de salud Ahorita que saberlo. mencionas eso, me acuerdo de una vez nos pasó dentro del consultorio dental, una muchachita de 13 años, Ujú. 13, 14 años, iba acompañada por la mamá, ¿verdad? Por ser menor de edad. Ajá. Pero la muchachita ya tomaba un medicamento de anticonceptivo y la mamá no sabía que tomaba este tipo de medicamentos, Ujú. porque a veces los jóvenes, lo toman a escondidas o usan métodos anticonceptivos que a lo mejor los papás todavía no están enterados. Y, la muchachita estaba diciendo: "No, no, no, no", a todo, porque estaba la mamá. ¿Verdad? Entonces, muchas de las veces, esos factores también que no que influyen mucho dentro de la consulta, los papás no están enterados y los jóvenes omiten cierta información. Entonces, uno,
no omitir información, Ujú. decir qué medicamentos tomas, si estás embarazada, si tienes o tuviste si, en el pasado episodios de epilepsia, episodios Claro. de ansiedad, siempre todo número uno, comunicar al profesional para que ellos estén enterados y saber, a lo mejor también las alergias. Las alergias es Oh, otra muy cosa común. que muy común que pasa. Por ejemplo, teníamos otro paciente que él no podía ni oler algo que tuviera peanut butter o que tuviera, Mm. algún tipo de nueces o tipo de cacahuate o tipo de eso, porque le empezaba una alergia muy fuerte y para las personas que no saben, el riesgo importante sería que se empiece a cerrar la vía aérea. Al momento de que se empieza a cerrar la garganta o se inflama la lengua, la reacción es tan rápida que si no tienen su, inyección de epinefrina, eso puede pasar en menos de 5 minutos. Ujú. Entonces, la reacción o la emergencia primaria sería que se empiece a inflamar la lengua obstruye lo que es la vía aérea y el paciente empieza a tener problemas para respirar. No, sí tienes mucha razón. Creo que todo, el primer paso es prevenirlas y la podemos prevenir cuando tenemos toda la información. Entonces, ese historial médico con todos los detalles es muy importante de tener. Y fíjate que muchos de mis, asistentes dentales me dicen: "Bueno, ¿y qué pasa si ya le puse el EpiPen y qué tengo que hacer?". Aún así tienes que llamar a emergencias. ¿Verdad? Muchas de las personas dicen: "Ah, bueno, ya se puso el EpiPen, ya con eso se va a salvar". El EpiPen solo te da entre 15 a 20 minutos para actuar. No quiere decir que ya se salvó el paciente, va a decir: "Ay, ya te la puse, ya te salvaste, ya no pasa nada". No, el EpiPen solo te da entre 15 a 20 minutos para actuar, para que ya el equipo de emergencia médico esté en camino. Entonces, yo siempre les aconsejo a las personas, si estás trabajando en una oficina dental, si estás trabajando en una oficina médica, si estás trabajando yo he dado cursos de CPR también para personas que trabajan en construcción, que trabajan en daycares, que trabajan en otras oficinas. Saber dónde está el equipo de emergencias Ujú. es algo muy importante. ¿Por qué? Porque te dicen: "Córrele, Jocelyn, ve por el equipo de emergencias", y te quedas: ¿Dónde está? ¿en qué gabinete está? ¿En cuál puerta está? Y en ese momento empiezas a abrir todos los gabinetes buscando. Y El llegas. primer Ujú. paso es saber en dónde se encuentra el equipo de emergencia dentro de la oficina. Y una persona debe de estar encargada de checar todo, la caducidad dentro de todos los, elementos que debe de tener, que estén que no, bueno, obviamente que no estén caducados, que estén completos, que si ya se usó, que se vuelva a rellenar lo que Ujú. ya se usó, que haya guantes, que haya suministros, que todo esté al día. ¿Por qué? Porque a veces lo compramos el primer día, la inauguración, bien padre, se quedó, y ya nadie checó las fechas de caducidad, ya nadie checó nada. Entonces, eso es importante. Sobre todo, dices tú, prevenir las emergencias. Las emergencias a veces, pues, simplemente pasan, pero el Sí. mayor por ciento de las veces podemos prevenirlas. Eh, Otra emergencia muy común, son las personas, como ya lo mencionaste, que tienen, diabetes, ya sea que les baje el azúcar Sí. o que les suba el Suba. azúcar. Las personas que tienen, enfermedades cardíacas, que su presión a veces baja demasiado o incluso puede elevarse, sobre todo si nosotros no tomamos la presión arterial antes de cualquier procedimiento, eso puede prevenir a que incluso tú sabes que esa enfermedad es la enfermedad silenciosa. A veces puedes tener síntomas, Es cierto. a veces no puedes tener síntomas. ¿Por qué? Porque muchas de las veces cuando se eleva la presión arterial, empieza a doler un poquito la cabeza, te sientes un poco cansado, te sientes un poco como, sin ganas de hacer nada, pero esos síntomas no usualmente los relacionamos con problemas del corazón. Los relacionamos con que no dormí bien, estoy cansado, hay un simple dolor de cabeza y no le tomamos importancia, pero lo vamos dejando pasar, lo vamos dejando pasar hasta que, ¿sabes qué? Te checan la presión, traes la presión muy alta. ¿Pero cómo? Yo nunca he tenido problemas de presión arterial. No, porque no les prestas la atención. Sí. Entonces, yo me ha tocado detectar personas con hipertensión que no están diagnosticadas. ¿Sabe qué, señor? Mire,
a veces lo tomamos hasta 2 o 3 veces antes de empezar un procedimiento y sigue saliendo alta, sigue saliendo alta, sigue saliendo alta, pero tú no vas a diagnosticar nada en ese momento, claro está, ni le vas a dar tratamiento para eso, pero sí puedes mandarlo con su profesional, médico, con su doctor de cabecera, para que le cheque y le dé tratamiento, porque nosotros, no sé si a ti te tocó, si antes de las prácticas deberían de hacer todo eso, cuéntame cómo era un poquito eso. Sí, cada vez que tenemos un paciente en la escuela de Creighton, siempre les tomábamos la presión. Y como tú dices, si salía demasiado alta, se la tomábamos 2 3 veces, y si no estaba debajo de cierto número, no lo podíamos atender ese día, y le explicábamos muchas veces por qué. Y en muchos casos yo tenía y otra vez, como este programa es para los que hablan español, ¿verdad? Bueno, todos, pero para la gente latina, ¿verdad? Y en muchos casos, muchos de mis pacientes hispanos me decían: "Ah, sí, tengo medicamento, pero yo no creo que me hace falta". Y ahí entrábamos a la plática de, pues, bueno, señor, señora, esta condición es crónica, como usted quizás nunca va a sentir los síntomas, como acabas de decir, hasta que quizás sea muy tarde. Yo no quiero que usted llegue a ese instante, a ese momento en que ya sea muy tarde y ya termine en el hospital. Entonces, siempre me ponía yo de la, dentista regañona, ¿verdad? Pero Es que hacía es verdad. falta. Sí, Ajá. mucha gente no dimensiona la relación que tiene entre, ay, es un diente, ay, es una muela, ay, es una caries. No, o sea, todo es parte de tu cuerpo, todo está conectado Sí, con todo. Entonces, una de las maneras en que yo me doy cuenta cómo un paciente está o no en control es preguntarle qué toma y cuál es la dosis que toma. Si el sí. paciente te puede decir el nombre del medicamento y la dosis del medicamento sin ningún problema, esa es una buena señal de que es un paciente controlado. Pero si el paciente te dice, pues es una pastillita chiquitita, azulita, déjeme acuerdo cómo se llama, no me acuerdo cómo se llama. Es que a veces me la tomo y a veces no me la tomo y tú te quedas así como, Ay, no. bueno, se la debería de tomar especialmente si es para un problema cardíaco. ¿Por qué? Por, como tú dices, es una enfermedad que tal vez no sientas los síntomas hasta que ya es demasiado tarde. Sí. Esa es una realidad que pasa, no sé si solo en nuestra comunidad, pero pasa muy frecuente. Sí, en muchos casos en la escuela, si el paciente no nos podía detallar como bien sus medicamentos, hacíamos una llamada a la farmacia, como es una escuela, Ujú. tenemos como esa habilidad, pero sí es algo bueno que tú como proveedor también tengas la responsabilidad de tener esa información, especialmente si el paciente no la puede dar él mismo. Y sobre todo, como dices tú, saber cómo actuar, ¿verdad? O sea, tener la responsabilidad de reconocer, en este caso sí puedo hacer el tratamiento, puedo seguir con todo el protocolo normal, o en este caso, ¿sabes qué? Discúlpame, ya sé que viniste, ya sé que estás aquí, ya sé que te quieres hacer tu tratamiento, pero por tu seguridad y por prevenir alguna emergencia, no podemos seguir con el tratamiento. Exactamente. Entonces, hay otras emergencias que también puede pasar con las personas embarazadas también. Sí. Con las personas embarazadas, el segundo trimestre es el único periodo un poco más seguro para hacer tratamientos, porque ya después, tanto en el tercer trimestre, corre un poquito peligro lo que es la alimentación de oxígeno por medio de las venas y arterias. Si tenemos posicionada mucho tiempo a la persona reclinada, puede incluso limitarse el suministro de oxígeno. Esas partes también las personas me dicen: "Ay, ¿por qué es que no me lo puede hacer?". Le digo: por tu seguridad y la Sí, seguridad del exactamente. bebé, no queremos limitar el oxígeno que le esté llegando a la placenta, al bebito, por la posición de tanto tiempo estar acostada". Y a veces los pacientes no dimensionan como qué tipo de emergencias se pueden llegar a pasar, incluso con personas que convulsionan, personas que usan los inhaladores para las personas de asma. Mm. ¿A ti te ha tocado ver algún o tienes algún familiar con asma o algún familiar cercano? Sí, tengo un familiar, que sí sufre de asma y siempre le recuerdo, cuando vayas al dentista, asegúrate de llevarte tu inhalador. Es algo que siempre también le preguntamos al paciente cuando tiene asma en la clínica, ¿trajiste tu inhalador hoy? Y si no, pues
También tenemos que tener el Albuterol, que es como el De medicamento de emergencia. emergencia para en caso de que si tiene un ataque asmático, estemos preparados para ellos. Les preguntamos, ¿cuándo fue tu último ataque de asma? También para saber cuál es el nivel de severidad, como severity, como Ujú. que frecuentemente le ocurre a este paciente esos ataques. Pero sí, y también algo para informarle a las personas que están viendo el día de hoy, cuando uno usa ese inhalador es muy importante enjuagarse con agua después de usarlo para prevenir algún tipo de caries. También una cosa que me gusta agregar a mis pacientes que sufren de asma. Y pudieras pensar que es algo muy mínimo, pero la mayoría de las personas no lo saben. O sea, Ujú. ¿por qué deberías de enjuagarte después de usar el inhalador? Porque ciertas de esas partículas, pues, se quedan en tu boca, ya que las inhalaste, pero resecan a veces mucho la cavidad bucal Ujú. y, obviamente, disminuyen lo que es el fluido de la saliva y, por ende, causan un poquito de más caries o propician a que haya más caries. Ujú. Ya. No, yo sé que hay muchas personas que quieren tomar esta clase, están interesadas en tomar esta clase. Yo les quisiera ahí decir que cualquier persona de la comunidad puede tomar la clase, no tiene que ser específicamente asistente dental o dentista o enfermero o personal de la salud. Cualquier persona puede prevenir una emergencia en nuestro día a día. Yo recuerdo una vez estaban unos amigos de nosotros en casa, ellos tienen una bebé, tenía en ese entonces unos 9, 10 meses, y nuestros amigos la estaban cambiando el pañal, ahí en nuestro sillón, pero la bebé estaba como jugando con sus brazos. Entonces, en ese momento, la bebé encontró, en una rendijita del sillón, encontró una moneda, pues, Mm. ahí hay cosas, ¿verdad? Encontró una moneda y, sin darnos cuenta, se la metió a la boca y empezó como a quererse, como ahogar con la Ajá. moneda. Entonces, yo siempre les digo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, ¿verdad? Pero, número uno, lo que no hay que hacer en esos casos es intentar meter los dedos Sí. a la boca del bebito, porque tu instinto te va a decir: "Hazlo, ¿verdad? Sácalo de ahí. Sácalo de ahí". Pero obviamente la boca de los bebitos está muy pequeña, nuestros dedos están más grandes. Número uno, al tratar de quererlo sacar, lo vas a atascar mal, lo vas a meter Empujar. más y Ujú. va a ser peor el tratar de sacarlo. Entonces, número uno, no meter los dedos dentro de la boquita de los bebés y inmediatamente darle palmadas en la espalda Mm. para que salga rápidamente el objeto en lugar de tratar de meterlo. Y eso pasó porque la bebé se metió la moneda a la boca, y en ese momento yo agarré la bebé, la volteé, le di las palmaditas en la espalda, salió la moneda, pero ya la bebé estaba cambiando de color, o sea, era como, o era ahora o nunca, ¿verdad? Sí. Pero pues tal vez muchas personas, ¿qué es lo que harían? Meter el dedo a la boca, ¿no? Y empeorar la situación. Y es una emergencia que pasa rápido, o sea, en unos cuantos minutos. ¿Y cuántos minutos se va a tardar en llegar el socorrista a tu casa, en darle los primeros auxilios? Minutos que pudieran salvar esa vida de cualquier persona. Tienes mucha razón, y esas clases en donde tú te puedes, am, tener tu CPR certification son abiertas a cualquier persona del público y te enseñan no solamente a cómo ayudar a los adultos, pero como tú acabas de decir, a los niños, a los infantes, a los niños chiquitos, te ayudan a saber cómo posicionarlos. Aunque tú no tengas ninguna información médica, no seas proveedor de salud, no tengas ningún background en medical formation, nada así, ellos te van a ayudar a poder salvar una vida como tú acabas de decir. Dentro de las clases, por ejemplo, si tú tomas una clase de CPR, lo primero que te explican es cómo reconocer una emergencia, cómo actuar ante una emergencia. Por ejemplo, muchas de las veces, aunque ya hayas tomado la clase, imagínate este escenario, ¿verdad? Estás sentada cenando en un restaurante y detrás de ti la persona de atrás se empieza a atragantar con la comida, ¿no? Y tú te quedas así como que, ay, algo dijeron en la clase como de que se estaban ahogando, pero, ay, no estoy segura, mejor no actúo, ¿verdad? O mejor, ¿qué tal si empeoro la situación?
Número uno, hay que tener en cuenta que en el estado de Nebraska existe la ley del buen samaritano. La ley del buen samaritano protege a las personas que actúan de buena fe ante una situación de emergencia, ¿verdad? Sabemos que la principal meta en una clase de CPR o una situación de emergencia es mantener viva a la persona, que mantengas viva a la persona en lo que llega el equipo de rescate. Entonces, yo siempre les digo que cualquier ayuda es mejor que nada, ¿verdad? Porque la persona que está en la emergencia va a agradecer cualquier ayuda que le puedas brindar para que lleguen los socorristas. Y esa es la meta del CPR, mantener a la víctima con vida hasta que llegue el equipo de rescate. Y es importante, ¿no? Saber cómo actuar porque muchas de las veces nos podemos quedar como paralizados sin saber qué hacer, pero si tenemos ese tipo de entrenamiento, al menos podemos mantener la persona con vida, ¿no? Imagínate que en este caso la persona de emergencia seas tú, debemos de estar preparados, ¿no? Para Sí. cualquier situación de emergencia. Y este CPR que estamos hablando de ahorita se puede renovar, se tiene que renovar cada 2 años, creo Cada que. 2 años es Ujú. importante porque siempre van saliendo como actualizaciones o información nueva Ya. que las personas deben de estar renovando este certificado por cada dos años. Am, yo siento que a veces cualquier persona que lo tome, incluso personas de la comunidad, personas que trabajen en medios de salud y todo, es importante porque, bueno, la clase que nosotros damos son algunos videos, ¿verdad? Que explican situaciones de emergencia, pero cubrimos mucho más que una emergencia. Cubrimos cómo tratar golpes por ejemplo, que te caes de altura, golpes en la cabeza, lesiones musculares, Mm. cubrimos también qué hacer ante una hemorragia, cómo vamos a controlar hemorragias profusas, les enseñamos cómo poner torniquetes, cómo inmovilizar una herida, a lo mejor una fractura expuesta, cómo inmovilizarla también. Hablamos de emergencias de shock anafiláctico, que sería las emergencias donde tienes que usar el EpiPen, situaciones de shock, cómo diferenciar entre un derrame cerebral y cómo diferenciar entre un ataque cardíaco, que no son lo mismo. Sí. Los síntomas y cómo actuar es diferente. Las personas podrían pensar, hay un derrame cerebral, eso es del corazón. El derrame cerebral es del cerebro, ¿verdad? Y el ataque cardíaco es en el corazón. Los síntomas y la forma de actuar son diferentes. Entonces, todo esto lo vas a aprender dentro de una clase de CPR. También cubrimos emergencias de diabetes, emergencias como les baja el azúcar, les sube el azúcar, emergencias en el trabajo por golpe de calor. Tú sabes que el estado de Nebraska es un estado muy extremo, o hace mucho calor o hace mucho frío. Sí. Las situaciones, hay personas que sufren de congelamiento, a veces en las temperaturas muy extremas, o personas que tienen accidentes de golpe de calor, se desmayan, no saben cómo actuar. Entonces, todo esto lo van a aprender dentro de la clase de CPR y les puede servir para cualquier situación. Am, ¿Algo que nos quieras compartir acerca de otra emergencia que te haya pasado o que dentro de tu familia te haya pasado? Bueno, afortunadamente cerca de mí no, pero como tú acabas de mencionar todas las cosas que enseñan en tu clase, que yo debería ir a hacer mi recertification clase, que me hace falta Ya la te clase hace de falta. Am, todas las clases que enseñan en tu organización, cuando yo las tomé en la escuela eran como en la tarde, después de la escuela, como cuando yo podía ir como después de mis clases. Ujú. ¿Las clases tuyas son? Nosotros, por ejemplo, las clases las damos, bueno, si tomas la clase de asistente dental, eso ya va a estar incluido. Pero si quieres tomar una clase que simplemente tú te quieres certificar, preguntar por la disponibilidad. Normalmente las hacemos los sábados. ¿Por qué? Porque toma todo un día. Yo la clase empiezo de 9 de la mañana y terminamos 2, 3 de la tarde, les doy ahí break y hora de lunch, pero ese es como es mucho que cubrir, no solamente vas a ir a practicar el CPR, así como las compresiones, sino como ya te dije, vemos muchas emergencias y hablamos de muchas cosas que muchas de las veces no sabemos ni cómo actuar. La vez pasada me acuerdo que vimos una emergencia
que un niñito en los parques se cayó del columpio y precisamente se golpeó los dos dientes de enfrente. Y la mamá me dijo, es que yo en ese momento lo primero que pensé fue llevarlo al doctor. Pues sí, pero nunca se preocupó por buscar los dientes porque no sabía que se pueden Mm, reimplantar. Si la emergencia pasó dentro de unas menos de 2 horas y la exposición no fue tan fuerte, podemos llegar a reimplantar esos dientitos y salvarlos. Bueno, ya ese es otro tema, ¿verdad? igual. Pero de que se puede reimplantar los dientitos, se pueden reimplantar, la importancia de saber qué hacer. Yo le dije: "Lo hubiéramos los hubieras puesto, en leche, en una solución, salina, debajo de la lengua". Me dice: "Es que no sabía". Le digo: "Okey, toda esta información la vas a aprender en una clase de CPR", porque no solamente, como te digo, puedes salvar una vida, sino imagínate el niñito ya quedarse sin sus 2 dientes centrales para el resto de su vida. Bueno, que hay muchos implantes y esas cosas, ¿no? Sí. Pero ya no tener tus dientes naturales, imagínate, la mamá pudo haber ayudado a salvar esa situación. Sí, es información que muy básica, pero que te puede llevar a una situación que tú no sabes qué hacer, pero ahora tienes esa información para ayudarte, para ayudarle a alguien más. No, y sobre todo que puede ser útil no solo para la clínica, sino para en general a todas las personas. Sí. Cómo prevenir un ataque cardíaco, cómo prevenir, situaciones, qué hacer, qué no hacer. Muchas de las veces me dicen: "Ah, no, dale agua, dale esto, dale otro". Es mejor no darle nada hasta saber qué es lo que realmente está pasando con la Ujú. con la víctima. No, tienes mucha razón. Pero bueno, pues yo me quisiera quedar aquí todo el rato hablando de emergencias y todo, la verdad es un tema que me apasiona mucho y por eso, bueno, me dedico a esto, ¿verdad? Yo lo hago con mucho gusto también para las personas que se quieran acercar a nosotros y quieran pedir por una clase, la disponibilidad pues está ahí, simplemente llamar, hacer una cita o cualquier cosa y como te digo, me quisiera quedar aquí todo el rato, nos estamos quedando ahí sin tiempo, pero pues una vez más agradezco que hayas venido aquí, que agradezco que nos hayas compartido un poquito y pues estamos de fiesta celebrando tu graduación. Cuéntanos qué viene nuevo para ti, qué proyectos tienes ahorita después de tu graduación. Sí, no mucho, bueno, primero muchas gracias otra vez por invitarme el día de hoy. Ya en julio empiezo a trabajar en Uy, el qué emoción. estado de Iowa en un centro de salud pública, entonces sirviendo a las personas que quizás no tengan aseguranza o vengan de bajos recursos. Entonces, muy emocionante los próximos pasos que vienen ya. No, pues la verdad, muchas felicidades y qué bueno, necesitamos más personas bilingües preparadas en el campo de odontología, así que muchas felicidades porque yo sé que es algo realmente especial, un logro en tu vida y pues bueno, no me queda nada más que decir que no sea la última vez que yo te tenga aquí, ¿sale? Bueno, pues nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y nos vemos hasta la próxima. En Golden Bilingual Dental Assistant School no solo certificamos asistentes dentales, también ofrecemos certificación de CPR para la comunidad. Nuestro programa académico está enfocado en preparar asistentes dentales con prácticas reales, protocolos clínicos y certificaciones necesarias para trabajar profesionalmente en consultorios dentales. Nuestro programa bilingüe incluye formación clínica de entrenamiento práctico y certificación de CPR para nuestros estudiantes que estén preparados en saber cómo actuar en situaciones reales. Así que si tú necesitas más información, puedes contactarnos directamente en nuestra página web, puedes mandarnos mensaje de texto o de WhatsApp. Tenemos las líneas directas de llamada, así que si tú quieres ser parte de Golden, por favor no dudes en contactarnos ya que nuestras clases de verano están por comenzar y se están llenando rápidamente, especialmente porque tenemos horarios muy flexibles que te permiten tomar las clases, incluso si tienes un trabajo en mediodía o medio tiempo. Entonces, por favor, no dudes en contactarnos. Así que te esperamos. Nos vemos para la próxima. Yo me despido y gracias por estar con nosotros una vez más. Goldent, la mejor escuela de asistentes dentales en Nebraska. Presentó. Este contenido de nuestro podcast es únicamente informativo y está destinado a enriquecer su conocimiento. Sin embargo, no sustituye ni reemplaza la consulta con un especialista o profesional en el área. Recomendamos a nuestros seguidores buscar el consejo de un experto para abordar temas en específico o situaciones particulares.